Hola, tenemos con nosotros a José Ignacio Torreblanca, que es uno de los coautores del Anuario del Euro 2022, en esta serie de debates cortos para presentar el anuario y divulgarlo. José Ignacio, uno de los grandes politólogos españoles, desde luego de los más prolíficos y más interesantes y siempre críticos, y muy europeísta, pues lleva ya años probando con nosotros el anuario, porque siempre nos gusta, como tú sabes, José Ignacio, empezar con una definición del mapa político europeo, ¿no? Cuando nos planteamos el anuario, tú acuñaste un término que para mí era novedoso, que era la autonomía estratégica de Europa, que luego, evidentemente, por circunstancias de las que luego hablaremos, ha dado mucho juego, ¿no? Pero ¿qué significa exactamente la autonomía estratégica de Europa? Y qué es importante de eso para los lectores del anuario, que son generalmente gente del mundo económico, financiero, etc. Bueno, pues déjame darte las gracias en primer lugar por la invitación y por la colaboración continuada que tenemos en el anuario. Bueno, déjame dar las gracias a la Fundación de Estudios Financieros, a la Fundación del ICO, que son los patrocinadores antes de nada, y que no se me debería haber olvidado. Muy bien, pues nada, gracias a todos entonces. Y lo curioso es que el concepto de autonomía estratégica era un concepto que iba circulando por el panorama europeo. Arranca en el ámbito de la seguridad y la defensa, entendiéndose que es necesario que los europeos tengan unas capacidades militares autónomas, no independientes, de Estados Unidos para poder hacer algunas misiones en concreto que son optativas, digamos, o que son de interés para la Unión Europea, pero que como Estados Unidos ya con Obama estaba pivotando hacia Asia y diciendo que quería estar en el asiento de atrás y a regañadientes en algunos conflictos, pues desde Libia a Siria y en otros escenarios, se empieza a hablar de que la Unión tiene que empezar a tener unas mínimas capacidades. De ahí salta, porque empezamos a ver todo esto. Pero entonces la autonomía estratégica nace, digamos, como una manera de posicionar a Europa como un agente económico y político mundial. Sí, primero en el ámbito de la defensa, seguridad y defensa, pero luego cuando empezamos a ver que hay un proceso de desglobalización, de utilización de las interdependencias de forma coactiva o convertirlas en vulnerabilidades. Lo vemos, por ejemplo, en la pandemia, cuando se empieza a hablar del ámbito de la salud. No producimos o no tenemos acceso a bienes básicos. La globalización te lo estaba dando todo en 48 horas, pero de repente te das cuenta de que hay vulnerabilidades asociadas por una pandemia o porque alguien te corte el suministro en tecnología. Estamos viendo un mundo donde cada vez se utilizan más las sanciones como instrumento de política exterior, no para sancionar que alguien esté manipulando los precios o haciendo dumping o subsidiando ilegalmente, sino porque tú pones por razones políticas una sanción. Si protestas por los uigures, a lo mejor Adidas desaparece de la web, ¿no? Este tipo de elementos que configuraban una globalización entrando en fricción con la política son las que llevan a la Unión Europea a empezar a examinar sistemáticamente salud, economía, tecnología, inversiones, inmigración. Es un elemento también que se ha utilizado como arma, en España lo hemos visto, Erdogan también lo ha hecho. Pero en términos comerciales, y tú haces una referencia que quedan algunos neoliberales que les provoca una cierta urticaria el concepto de autonomía estratégica, en el que cariñosamente me incluyes. Yo tengo la pregunta en ese sentido, me produce una cierta escepticismo, digamos, ¿no? Porque ¿en qué se define la autonomía estratégica de aquella política de sustitución de importaciones que tuvo desgraciadamente América Latina durante 20 años y que es gran parte de su atraso económico, ¿no? O si quieres que me ponga más drástico, ¿en qué se define de la autarquía que sufrimos los españoles a la salida de la guerra civil, impuesta voluntaria, pero que produjo, o sea, el aislamiento internacional? ¿En qué medida esta autonomía estratégica no significa reforzar el viejo concepto francés de la Europa fortaleza? Claro, ha habido un debate muy interesante porque esa línea que puede ir de la autonomía estratégica al puro y duro mercantilismo o proteccionismo, que en algunos estados hay siempre, digamos, esta tendencia o este reflejo. Por eso España con Países Bajos ha promocionado, a pesar de las diferencias que tenemos, pero precisamente porque como no quieres que Francia y Alemania se conviertan en los campeones y que tengamos un mercado cerrado, países como España, países como Países Bajos, pero también escandinavos y países de Europa Central Oriental. Lo que podríamos categorizar de pequeñas economías abiertas. Eso, han empujado o digamos han presionado para que podamos hablar de autonomía estratégica abierta, es decir, que no sea una excusa para el proteccionismo, pero sí para que tú puedas examinar tus vulnerabilidades en inversiones. Por ejemplo,
si hablas de 5G, ¿quieres que todo tu sector de futuro de telecomunicaciones esté en manos de una empresa que es propiedad o de varias empresas que son o bien del Ejército de Liberación Popular o bien del Partido Comunista Chino? Es decir, ahí no estás cercenando mercado, sino que estás asegurándote de que introduzcas competición y competencia, y sí, estás a lo mejor diciendo hay un elemento de seguridad que hace que a las empresas, porque si solo deciden por precio, probablemente compren tecnología china, pero si introduces un elemento de seguridad, a lo mejor vas a hacer más competitivas a las empresas europeas. Sí, hay dos temas, ¿no?, relacionados. Uno es en qué medida efectivamente esta autonomía estratégica, cuando se aplica en la práctica a temas comerciales o económicos, no es redundante. Ya tenemos una política de competencia. Tenemos una política de competencia que precisamente intenta evitar los grandes monopolios. Por ejemplo, todo el tema de la autonomía estratégica en la área tecnológica tiene mucho que ver con la política de competencia y el tratamiento de las grandes, de los big techs, ¿no?, de las gafas o como los queramos llamar, ¿no? Y ahí no hace falta una nueva formulación. Europa ya tiene una política de competencia que en algunos casos es más drástica que... Pero tú has introducido un segundo concepto que a mí sí me empieza a preocupar, que es cuando hablamos de... Y además del precio, introduzcamos criterios políticos en la concesión. De seguridad. Bueno, vale, pero entonces de seguridad y el concepto de seguridad lleva a abarcar el fútbol, como bien sabes, cuando uno hace una interpretación exhaustiva de la seguridad, ¿no? A mí lo que me preocupa es esto, que no sea transparente, es decir, está bien, pero tengamos baremos de control para evitar la discrecionalidad y para evitar la ruptura de la globalización. Claro, precisamente porque lo que hemos visto en los últimos años, en la última década, es que quien más trampas ha hecho con las reglas de la globalización ha sido China en ese sentido. Y de manera ingenua, pensando que era un actor más de mercado, hemos permitido, por ejemplo, que un número muy importante de sectores críticos para nuestro futuro, no solo en tecnología, sino también en tecnología verde, no aplicamos normas de dumping en paneles solares porque nos los daban a buen precio e importábamos competitividad. ¿Cuál es el resultado? Que no existe una industria europea de paneles solares, ¿no? De cara a futuro, baterías, lo mismo. Cuando ves que China se está desacoplando y que quiere hacer un sistema de doble circulación por el cual internamente sea autónoma, pero fuera construya relaciones de dependencia y de vasallaje, esa es la lógica geopolítica, entonces dices, quiero tener todos mis paneles, todas mis baterías, todos mis aerogeneradores en manos de China, que es un único proveedor. Bueno, pero ahí tienes, insisto, ahí tienes la política de competencia, o sea, y la política de ayudas de Estado, porque claro, gran parte, o sea, yo creo que al final... Y OMC que no hemos aplicado. Claro, o sea, el tema fundamental que a mí digamos, lo que me provoca el tema de autonomía estratégica y a la vez me incita, porque a veces es un tema interesante, es en qué medida no nos lleva, no tanto a replantear una nueva política, como a cuestionar la aplicación de la política de competencia existente o de las políticas de ayuda de Estado existentes, que en el caso de China no se quiso aplicar con esta idea del país emergente. Claro. Es decir, tú has admitido a China a una institución como la OCDE, que tiene sus reglas, que le has permitido no cumplir durante un periodo hasta que te has dado cuenta demasiado tarde. Y me preocupa la ley del péndulo, o sea, me preocupa que ahora nos vayamos al otro extremo y digamos, rompamos la globalización. Por ejemplo, me preocupa crear campeones europeos como respuesta a la falta de aplicación de la política de competencia. ¿Tú no ves que hay un riesgo de que en temas tecnológicos que tú has citado, en temas de seguridad sin duda, no resucitemos los campeones nacionales, esta vez con el calificativo europeo, no resucitemos la gran Europa o la Europa First, por imitar a Trump? Sí. O sea, existe o ha existido ese riesgo, por ejemplo, en datos, lo estamos viendo, una cosa es la protección de datos y otra cosa es el proteccionismo de datos. Y los requisitos de digitalización, perdón, geolocalización, estamos viendo en los índices de restricción al comercio digital que cada vez hay más geolocalización. Y una economía basada en datos necesita el flujo de datos, ¿no? Otra cosa es que tú vigiles a quién se envían o cuáles son las normas entre los países entre los que están fluyendo. Por eso es muy importante el esfuerzo de la Unión Europea con Estados Unidos, con el Trade and Technology Council, con 10 grupos de trabajo funcionando desde Pittsburgh el año pasado, para por lo menos decir, fijemos ese mercado transatlántico, fijemos los estándares entre nosotros de tal manera que podamos extenderlos a los demás, trabajemos con inteligencia artificial en la OCDE, etc. Es decir,
La Unión Europea tiene que multilateralizar esos estándares y no cerrarlos porque no hay sitio para un modelo tecnológico europeo exclusivo. Esto es un tema importante. No hay sitio. Semiconductores no te los va a dar el mercado ni los va a hacer la Comisión Europea no va a hacer semiconductores. Claro, porque Europa encuentra siempre el consuelo en que es el gran estándar setter, ¿no? El creador de los estándares de las reglas, ni siquiera el fijador de las normas internacionales. Pero claro, en un mercado en el que no estás, en el que no eres tecnológicamente competitivo, es difícil crear las normas, porque las reglas las harán los jugadores, ¿no? Claro. Entonces, pero eso nos ha venido bien tener tantas empresas tecnológicas estadounidenses en Europa, porque gracias a eso no vamos a hacer campeones nacionales, es decir, vamos a regular las tecnológicas americanas que son empresas europeas porque operan en Europa. No va a haber un Google, digamos, europeo, no va a haber estas grandes, no lo hay ya, y con la ley de mercados digitales, las nuevas regulaciones, sí que se quiere poner coto a prácticas anti-monopolistas. Acuérdate que Trump dijo que Margaret Vestager era la mujer más peligrosa del mundo. Y el tema, el tema de ayudas de Estado, que tú estás, digamos, que está encima de la mesa y que en el caso del debate español, obviamente, con el tema de la ruptura del mercado eléctrico europeo, etcétera, es una de las grandes acusaciones, es un tema fundamental, ¿no? Porque a mí siempre me ha sorprendido que en las 4 libertades famosas de la Unión Europea esté la libertad de movimiento de capitales al margen de la propiedad de los capitales. Claro, si no somos capaces de discriminar a una empresa francesa por ser estatal, ¿por qué vamos a discriminar contra una empresa china? Porque es estatal. Porque no hay reciprocidad, ¿no? Ese es el elemento fundamental con China y por eso, digamos, nos fijamos tanto, es que si las empresas tecnológicas europeas pudieran acceder y concurrir a las licitaciones de tecnología 5G en China, podrías aceptar por lo menos la idea de que, bueno, ¿no? Si en buena lid, aunque sean empresas estatales o privadas, pero ¿qué es lo que está pasando? Pues efectivamente, y lo llevamos viendo este tiempo con Rusia y con China, que toman los beneficios de estas instituciones, secuestran o capturan instituciones multilaterales para protegerse de las sanciones que les puedan venir, pero luego no hay ninguna reciprocidad. Y poco a poco o roban tecnología o expulsan a las empresas europeas. Los alemanes se han dado ya cuenta de que ese plan suyo de venderles, ¿no? los cientos de miles de Mercedes a China no va a funcionar. De hecho, cuando China empezó a comprar fábricas de robots como KUKA, ¿no? En Alemania ha sido cuando los alemanes han dicho aquí hay algo que no está funcionando de acuerdo con el plan. Claro. Oye, y llevamos ya 10 minutos hablando y está el elefante en la habitación que todavía no hemos mencionado, ¿no? La autonomía estratégica de Europa o la geopolítica de la Comisión se pone brutalmente de manifiesto con la invasión de Ucrania. ¿En qué medida esto va a cambiar radicalmente la política europea, la constitución de una Europa unida? ¿Tú crees que esto puede ser el eslabón, el precipitante, el catalizador, porque evidentemente evidencia la necesidad de un bien público global europeo como es la seguridad, ¿no? Sí, de hecho, lo curioso, y lo mencionamos en el capítulo, es que el concepto de autonomía estratégica iba dando tumbos intelectuales, con muchas dudas, con una poca precisión, y había un momento en que dijimos, bueno, dejemos de debatir sobre el concepto e intentemos afinar en políticas concretas para que la gente lo entienda. Después de Ucrania, el debate, digamos, ha terminado. La gente entiende perfectamente qué significa la autonomía estratégica en el campo de la energía. Y es que estoy financiando a un agresor porque he leído mal qué significa la interdependencia en un mundo globalizado. Pero no hay un peligro de vuelta al mercantilismo. O sea, de vuelta a la utilización de la política comercial y las sanciones como un instrumento de guerra. Bueno, es que eso es en lo que estamos, efectivamente, ¿no? En que... Bueno, pero esto no es deseable. No es deseable. Es verdad que nosotros no somos los invasores, digamos, que hemos invadido. Pero me preocupa que como consecuencia de esto vayamos a un mundo en el que se justifica, cuando veo declaraciones de Janet Yellen el otro día hablando de la política del friendly shoring, ¿no? Que es el acercamiento a los países aliados, utilizar la política comercial como política militar, de defensa. Es que vamos a un mundo de esferas de influencia, es decir, el día 4 de febrero de este año, 20 días antes de la invasión, Rusia y China firman una alianza estratégica sin límites, ¿no? Con lo cual están planteando un desafío a todo un modelo multilateral. ¿Cuál tiene que ser la respuesta? El ensanchar, digamos, el occidente en términos de liberalización económica y comercial a todos aquellos países a los que no hemos incorporado y con los cuales nos hemos equivocado y hemos sido muy torpes. Y pienso desde Argentina a Brasil a India, por ejemplo, ¿no? Que son países que son economías de mercado, que no nos siguen políticamente, pero que deberían estar por lo menos en la esfera económica, liberal,
Otra cosa es que sus preferencias de política exterior sean distintas. Pero ese es el reto que tenemos ahora. Si ves esa votación de Naciones Unidas, es decir, no hace falta que usted comparta todos y cada uno de mis valores, pero sí que podemos seguir en una dinámica de crecimiento económico y de interdependencia, nosotros sí, que nos haga que esas interdependencias no nos hagan vulnerables. Podemos depender más de India, y nos hemos equivocado apostando tanto por China. Bueno, quizá resucitemos el concepto de interdependencia, ¿no? No dependamos ni de China, ni de Rusia, ni de India, interdependamos todos de todos, ¿no? Y con esta idea de la autonomía estratégica, como vinculemos a nuestro modelo económico de reglas, nuestro modelo de economía liberal, a la mayor parte del mundo, porque vamos a un mundo globalizado, un mundo sectorializado, que es un mundo más peligroso, es un mundo más incierto, ¿no? Con esta idea, Ignacio, Nacho, tengo que acabar. Gracias nuevamente por este debate tan interesante y por arrojar una luz política y geopolítica a los debates económicos en los que normalmente estamos inmersos siempre en la Fundación de Estudios Financieros, la Fundación ICO y en el anuario del año 22. Pues gracias a ti y gracias a la Fundación también.